porque como no sabemos cómo somos intolerantes. Entonces, este man. Los gringos tienen un sistema de educación de la tolerancia, y es que desde el colegio le establecen a uno alrededor del pupitre una cinta a 20 centímetros del pupitre, es decir, entre el pupitre del niño y aquí hay una cinta a 20 centímetros que rodea el pupitre. A mí me pareció curioso eso y pregunté qué es, y me dijeron, ese es el espacio de él. Es decir, uno empieza a tener su propio espacio, nosotros no. Nosotros a meternos al rancho, y a reproducir los vicios del colegio en la universidad. Entonces, a ver cuál es el huevón de la clase, el que más interviene, o el que no interviene, o el sapo, o el metido, o el regalado, ¿cierto? A reproducirlo, sin preocuparnos que la posibilidad que ustedes tienen ya hoy es dedicarse por lo menos a saber qué somos. No, uno es en el camino de la intolerancia. Y eso lo alimentan a diario. Los noticieros, la política, el fútbol, todo ese tipo de cosas es crear espacios de intolerancia en vez de crear espacios de unidad. El padre Camilo Torres, quien además fue decano de esta universidad, decía, hablemos de lo que nos une, no de lo que nos separa. Porque si hablamos de lo que nos separa, nunca vamos a llegar a un acuerdo. Menos aún en esta situación actual, que es una situación de guerra civil, que consiste en que nos agarramos por posiciones políticas y llegamos a puntos irreconciliables. Ese es un punto B que quiero tocar, y es ese. Entonces, el punto de la intolerancia, esta universidad tiene las mejores instalaciones que ustedes puedan encontrar de todas las universidades que tiene Bogotá. Segundo, tiene una biblioteca central donde uno todavía encuentra libros que nadie ha sacado. Nadie. Tercero, la fama de Pilo en términos de buscador del conocimiento, la hace uno desde el primer día de clase. No es que cuando me gradúe voy a ser Pilo, no. La fama de Pilo la hace uno desde el primer día. Pero ser Pilo no es ser sapo, no es ser regalado, no es ser lambón, no es ser copión. Ser sapo es darse a la tarea del conocimiento. Además, nunca le crean a los profesores. Solo mírenlos cómo se visten. Partan de ese principio. No hay que establecer peleas con el profesor. No hay que creerle nada a los radicales de hoy. Los radicales ya son una especie en extinción, como los dinosaurios. Las vainas como la honradez, como la virginidad, como la fidelidad, cosas que se están acabando por sí solas, ¿cierto? No falta el mechudo, cuya profesión es ser mechudo y rebelde, que se le arrima a la niña querida de primer semestre de tal carrera y le empieza a echar un rollo. Y es que me dice unas palabras tan lindas, es que yo siento que aprendo tanto con él. Y entonces empieza uno en silencio en su casa solo a escuchar, ojalá que las flores no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las veas convertir en cristal. Ay, maravilloso. No tengo nada contra el amor, ni contra enamorarse, ni contra ejercerlo. No. Lo que creo es que hay que hacer de ese hecho una materia constructiva y no una posibilidad diferente. La Universidad Nacional tiene además la fama de que es cuna de movimientos políticos. Creo que eso se acabó hace mucho tiempo. Incluso, creo que en esta reforma, lo que pretende recuperar la Universidad Nacional es el espacio consultivo que tuvo algún tiempo. Es decir, que el gobierno, el Estado, no tomaba decisiones sin que le consultaran a la Universidad Nacional, que es un espacio neutro, un espacio científico y un espacio dedicado única y exclusivamente al conocimiento. Eso se ha perdido mucho. Han vuelto con los violentólogos, los profesores estos poseedores de la verdad del Instituto de Estudios Políticos, ¿no? Hay buena gente ahí. Y hay petulantes también, como todos esos tipos que creen que tienen la verdad. Pero ahí hay espacios. Cuarto, uno puede hacer, no sé si todavía, pero en mi tiempo se podía hacer que uno estudiaba Derecho y tomaba materias de otros cursos. Es decir, uno puede estudiar, yo por la mañana estudiaba Derecho y por la tarde iba a Psicoanálisis a Humanidades. Todavía queda abajo, pues no sé, de frente a Derecho. Hay un parqueadero ahí lindísimo y uno pasa por el mal llamado Parque Freud y llegaba ahí.
ahí estaban las niñas más lindas e inteligentes de la Universidad Nacional. Imagínense una bonita socióloga. ¿Ah, son las de humanidades? Les acabo de hablar de la tolerancia. Lugares de centro de aquí, Juan. Allá fue Garzón, sí, más chistoso. ¿Y qué dijo? No. ¿Huevona? Como todo lo de ese man. ¿Y qué tal? No, bien, sí. Tolerancia, ya se le metió al rancho. Las niñas que se creen lindas e inteligentes, déjenlas. Déjenlas. Cuarto tema es, nunca desde 1948 a 1953 el escenario político había estado tan encendido en materia de poder central, nunca. Desde cuando la clase política se le sale un poco el poder de las manos y tiene que acudir a un golpe militar para arreglar la situación de orden público, y luego pactan en Benidorm, Lleras Camargo y Laureano Gómez pactan el conocidísimo acuerdo de Stiges y Benidorm, que se llamó el Frente Nacional. Le dijo, bueno, para no pelear usted coge 4 años, yo 4 años, usted 4 y 4, listo. Y para no pelear, si yo gano le doy la mitad, y si usted gana me da la mitad, listo. Pactaron eso. Desde ese tiempo no se vivía una situación tan bollante en materia política. Es la situación más interesante que se vive en materia política en los últimos tiempos, y es la oportunidad más grande que tienen ustedes de definir su propio futuro. Porque es que todavía tenemos la costumbre, como los españoles llegaron y entonces nos tocaba hacerle culto y entonces ellos se quedaron con el poder, uno empieza a asumir que el poder es allá y yo soy acá. Es decir, uno solo siente que Colombia es de uno cuando le toca mostrar el pasaporte en alguna otra parte. Cuando ya usted no se llama Garzón, sino Next. Pone ahí, Next. Ahí siente uno la vaina de, el concepto de patria, el concepto de Colombia, el concepto de la consecuencia. Antes no, porque es que el Estado existe y no existe. Es decir, el Estado existe para cobrar impuestos, para que la policía atropelle, pero no existe para brindar seguridad social, seguridad ciudadana, libertad de trabajo. Eso no existe. Entonces nosotros, o ustedes se han dado la tarea de, bueno, ese no es mi problema. La mejor definición de política está en un libro de un tipo que se llama Gabriel García Márquez, se llama 100 años de soledad. ¿Sí lo han leído? ¿Sí? ¿Cómo se llama la protagonista? Bien, me gusta que sea limpio. ¿Cómo se llama? Bien, Úrsula. ¿O sea? ¿Ustedes no leen? ¿Se masturban? ¿Tampoco? Ahora les enseño unos métodos. Puñalero, cometero. Creo que la ciencia ha avanzado tanto que el de nosotros es manual y de las niñas es digital. Bien, retomo. Decía que en eso el tipo hace un ejercicio de qué es la política. Y dice, cuando el viejo José Arcadio Buendía salió de Riohacha y llegó a Macondo, organizó las 20 casas de tal modo que a todas les diera la misma cantidad de sol durante el día y tuvieran la misma distancia de ahí al río para ir a traer agua. Eso es la política. Es decir, es la búsqueda del bienestar general. Pero aquí, con el descuido de nuestros papás e incluso de nosotros mismos, nos hemos dedicado a entender que la política es el privilegio de unos pocos que se eligen y se autoeligen y discuten divisiones de plata mientras nosotros asumimos esto. Ustedes por primera vez, creo directamente, excepto los que vengan de colegios oficiales, están siendo beneficiarios de ese Estado que existe. La mayor responsabilidad que tienen ustedes respecto a la nacional es no contribuir a destruirla. La nacional en mi tiempo tenía una cafetería central, valía 3 pesos el desayuno, 6 el almuerzo y 6 la comida. El horario de uno entraba a las 7, entonces venía a las 6:15, se paraba de las residencias, eran unos cuarticos cómodos con un lavamanos y unas duchas comunes donde uno iba y se bañaba. Venía, desayunaba, salía a clase de 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, salía, hacía la cola para entrar a la cafetería, almorzaba un almuerzo estudiado nutricionalmente, almorzaba, salía y dormía en un sitio que se llama La Playita, que queda allí cerca en el parque, esa Plaza Che Guevara.
Y después por la tarde venía aquí a dormir los conciertos que daba la Filarmónica. Dormía Profundo, Tchaikovsky, Chopin, Schubert, todas esas inteligenteces uno se las gozaba aquí. Y salía de aquí, iba y comía, y luego se bajaba a pie arrastrándole responsabilidad del tiempo hasta la residencia. ¿Dónde uno se puede dar esa vida? Y lo único que hizo mi generación fue contribuir al cierre de la cafetería, al cierre de las residencias y a crear un sistema ahí difícil de acceder que se llamaba préstamo BEC, no sé si todavía existe. O sea que lo único que ustedes pueden hacer hoy es o arreglar la universidad o seguir por el camino de la destrucción. ¿Cómo yo contribuyo a arreglar la universidad? Cualificando el nivel académico de la facultad. Es decir, estudiando, siendo pilo. Porque no tiene nada más que hacer, uno se levanta a estudiar, a irse a la biblioteca a estudiar. Porque si ustedes no deciden ser, alguien decide por ustedes. ¿Qué tenemos en materia del gobierno central? Gente que ha decidido asumir el poder como suyo y se lo reparten y lo arreglan. Y ahora con un lío de si los narcos le dieron o no le dieron, de si sí recibió, de si no recibió. Y nosotros aquí, dedicados como a otra cosa, porque ese país no es mi país, pues resulta que ese es nuestro país. Es decir, estamos frente a que en 1998, porque creo que el presidente no se va a ir, que en 1998 tengamos la posibilidad de elegir o el camino del derrumbe o la posibilidad de la reconstrucción. Porque nuestra participación política se limita a gritar Andrés, Andrés, Ernest, Ernest. Y uno pregunta, ¿por qué Andrés? Bueno, porque es más joven. ¿Por qué San Pedro? Bueno, porque él habla con nosotros. No hay de fondo ninguna posibilidad. Ejemplo, ¿por qué la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional no empieza a proponer desde ya a ustedes dinámicas que permitan discutir la posible reforma de la Constitución? Esa es una posibilidad que tengo. Y que la facultad saque un comunicado. Ahí debe haber profesores que le alcahueten esa idea. O si no, háganlo ustedes. En la Javeriana hicieron una consulta. Y la negociaron con los curas y perdió San Pedro, por eso no la publicaron. Pero hubo una consulta, hay una dinámica. Nunca antes en el país había habido una posibilidad de una dinámica como esta. Nunca antes. Y está en manos de ustedes, de cada uno de ustedes. Porque ustedes a partir de la otra semana, cuando entran como estudiantes regulares, empiezan a ser los protagonistas de su propia decisión. Empiezan a saber si sí de verdad voy a ser médico. Empiezan a saber si sí de verdad voy a ser odontólogo. Empiezan a decir hacia dónde llevo el derecho. Hacia donde Cancino y Nieto roba, o sea, hacia la maña, el chanchullo y el arreglo, o hacia la ley y el principio. Eso lo deciden ustedes, que son la próxima generación. Vea, uno no se da cuenta que horas accede a niveles de poder. Nunca. Si uno no dice, yo cuando sea grande voy a ser. No. Es el desarrollo del acontecimiento el que lo lleva a uno a estar aquí. Entonces, esos son ustedes. Si no se preparan, listo. Que viva la mediocridad y hablan de un espacio a la mediocridad y sean mediocres. Esa es una posibilidad que tienen. O tienen la posibilidad de convertirse ustedes y la universidad en una dinámica social. Cuarto y último, vuelvo y repito, me alegra muchísimo que hayan pasado. A nivel de la familia me imagino que es un orgullo que mi hijito o mi hijita estén en la Universidad Nacional. Espero que no vuelvan a la casa con un cagadón hecho aquí. Que no vuelvan a la casa a pagar el sacrificio de sus papás con que me echaron, me hice votar, o mataron a mi amigo, o me hice matar en defensa de qué tipo de ideales. El problema de la discusión con la policía está superado. Los policías no son el enemigo. Luego la pelea de ir a la 45 o a la 26 a trancar el tráfico y quemar eso, no creo que haya aportado mucho. Al contrario, nos ha quitado cosas. Nos cercaron la universidad, nos quitaron la residencia, nos quitaron la comida, etc. Es decir, ustedes deciden si caminan hacia allá o si avanzan hacia otro lado. Y por último, quería concluir en que si alguno de ustedes hoy, ya mismo, quiere venir aquí, decir algo, darse su propia bienvenida, o participar en el hecho de que ustedes mismos sean sus propios protagonistas, está abierto este micrófono. Yo por lo pronto, y a nombre creo que de la universidad y yo como estudiante de 29º semestre, les doy la bienvenida. Espero que sean pilos, que no sean mediocres, y fundamentalmente que hagamos de la universidad el espacio abierto que inicialmente fue por los filósofos, la universalidad del conocimiento. Gracias.